Clínico 1, paciente mujer de 76 años, natural de Ancash, procedente de Lima, presenta un tiempo de enfermedad de 3 semanas caracterizado por cefalea, vómitos y trastorno del sensorio de inicio insidioso y curso progresivo. El familiar refiere que 3 semanas previas al ingreso presentó cefalea hemicránea tipo pulsátil. La paciente se automedica con ergotamina sin calmar el dolor. 2 semanas y media antes del ingreso se agregan vómitos no asociados a las comidas, relacionados a la cefalea. Es atendida por facultativo quien la diagnostica hipertensión arterial. 15 días antes del ingreso es tratada en su casa por un médico con hidratación endovenosa, dextrosa y electrolitos. Por persistir molestia, acude a emergencia. En el examen físico, presión arterial 160/90 mm de mercurio, frecuencia cardíaca 90, pulso 90, frecuencia respiratoria 31. La piel se encuentra tibia, poco elástica y no petequias. En el tejido celular subcutáneo no hay edemas, el cuello no hay masas ni adenopatías. Hay murmullo vesicular, pasa bien en ambos campos pulmonares. No se ve ritmos cardíacos rítmicos, buena intensidad, no soplos, pulsos periféricos adecuados. El sistema neurológico, el paciente se encuentra somnoliento, orientado en persona, el Glasgow de 13, respuesta motor 6, verbal 4, apertura de los ojos 3. Parcialmente orientada en espacio y tiempo, función motora 4 de 5 en los 4 miembros. El ROT un cuarto en MMC Uno de y cuatro. MMI. Ajá. No Babinski, no déficit sensitivo. Eh, Pares canales, nixtamo negativo a menos de 30 grados, no parálisis facial, no compromiso del sexto par, la marcha no evaluable, paciente postrada durante el tiempo de enfermedad. Listo. ¿Qué les parece? ¿Qué síntomas tiene esta señora? A ver, Ábalos, Sofía, ¿qué te llama la atención en esta señora? Bueno, la presencia de cefaleas que están asociadas con vómitos, ¿no? Y también el trastorno de sensorio que tiene la paciente. ¿Mm? Eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Ujú. Ah, Sí, doctor. ahora, a ver, qué nos dice Cuya? ¿Es agudo? ¿Qué te parece esta presentación de este caso? Ahí mismo menciona, doctor, que el inicio es insidioso y el curso es progresivo. Además, en el tiempo menciona de que el tiempo de enfermedad es de 3 semanas también y que no calma el tratamiento que ha estado recibiendo en su hogar. Ujú. ¿Qué dice González? ¿Podría ser acá el diagnosticado de hipertensión arterial? ¿Hipertensión arterial podría dar esa sintomatología? Eh, bueno, pero en algunos casos, pero no tan caracterizado como en este caso de la paciente, ¿no? Que, o sea, podría presentar en algunos casos lo que es cefalea, pero el paciente en este caso ya adicional también presenta lo que son vómitos, ¿no? Y bueno, trastorno del sensorio también, ¿no? Entonces, no solo sería lo que es la hipertensión arterial, sería algo adicional, ¿no? Algo más. Claro. Ujú. ¿Y qué le parece a ver a Hernández que lo hayan hidratado, ¿no? A este paciente. ¿Y cuál sería la razón que lo hayan hidratado, no? ¿Qué dice Buenas noches, José? doctor. Buenas Sí, noches. buenas noches. ¿Por qué lo han hidratado? Dice este paciente. Por los vómitos, doctor, que está relacionado con el caso. Ya, entonces realmente de repente está deshidratado por los vómitos que ha tenido, ¿no? Ya tiene 3 semanas con vómitos, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué le parece el examen físico a Padilla, Gisela? Sí, doctor. El examen físico. ¿Hay algo que Eh, comentar? sí, bastante. Tiene los signos vitales bastante alterados. La presión 190 está bastante alto, solamente por la hipertensión. La frecuencia cardíaca también, bueno, no tanto como la presión en sí, el pulso también está elevado. La frecuencia respiratoria también 31 cuando
Ujú. ¿Cuál es lo normal de la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria puede ir desde 12 a 20. ¿Está en cuánto? 12 a 20, No, ¿en cuánto está? en 31. 31, ¿no? Entonces ahí eso nos llama la atención. ¿Y qué nos puede decir a ver, Moreno, del examen neurológico? A ver, paciente somnoliento. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Paciente somnoliento orientado con personal largo 13, parcialmente orientado en espacio y tiempo. Función motora 4-5, memorota, objetivo. Eh, bueno, el examen neurológico nos dice que hay un déficit sensitivo. ¿Qué más? No hay parálisis facial, no hay compromiso de sexto par, ni tampoco de marcha. Marcha no evaluable, o sea, no ha podido ser evaluada la paciente en lo que es el examen de marcha, porque está postrada. ¿Qué más? Quizás lo que hay que rescatar es que está somnolienta, ¿no? Pero, pero está con un Glasgow de 3, o sea que normalmente sí puede contestar a lo que uno le pueda preguntar, o sea, por sus propios medios puede más o menos manifestar el Ya, que pueda muy tener. bien. ¿Y qué le parece esos reflejos osteotendinosos en miembros superiores e inferiores? 1 de 4. Uno de 4, disculpe un minuto. Usted entendió lo que se refiere a miembro superior y miembro inferior, ¿cierto? Ujú. A ver, ¿Qué quiere reflejo. decir 1 de 4? A ver, Quispe. Si quieres que el reflejo osteotendinoso está 1 de 4. ¿Qué dice Saldarriaga? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, se refiere a que pues hay hiporreflexia, ¿no? Ya que dos cruces Hiporreflexia. vendría a ser... ¿Perdón? Muy bien, muy bien. Ajá, ya. Hiporreflexia, ¿no? Ujú. Eso quiere decir, no sé si todos han comprendido, ¿no? El paciente tiene 1 de 4, se llama ¿qué cosa? Hiporreflexia, ¿no? En miembros superiores y en miembros inferiores. Bueno, es importante que ustedes analicen, ¿no? El examen, ya estamos en la segunda semana, ya han revisado sistema osteomotor y dentro de eso van a ver los reflejos 832, y como su compañera dice muy bien, ¿no? Está en una ¿qué cosa? Hiporreflexia. Bueno, este caso lo vamos a resolver al final de la exposición, ¿ya? Vamos a resolverlo, así que estén atentos, porque hay varias cosas que yo voy a comentar en la exposición y vamos a comentarlo al final, ¿ya? Vamos a hacer la clase primero y después tenemos tiempo para revisar este caso y hacer la presentación del seminario que lo van a hacer ustedes, ¿no? Listo, entonces voy a compartir en mi pantalla ahora. Vamos a dejarlo esto a un costadito y vamos a ver el tema que vamos a revisar ahora en la noche, ¿no? Entonces, nosotros vamos a revisar lo que es el síndrome de hipertensión endocraneana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase, ¿no? Vamos a recordar, ¿no? Más que conocer la dinámica de la relación presión-volumen en la cavidad craneana y la fisiopatología de la hipertensión Doctor, intracraneal. ¿Sí? doctor, ¿podría agrandar la pantalla, por favor? Ya. La presentación. Listo. Entonces, miren, eso es lo que respecta al tema, ¿no? La fisiopatología. Pero, ya han visto que esta historia que les estoy mencionando, ¿no? Que para hacer un buen diagnóstico, ustedes tienen que hacer una buena anamnesis, ¿no? Interpretar los hallazgos más importantes del examen físico, que hemos estado tratando de hacerlo en este caso que les he presentado. ¿Qué más? Van a reconocer los signos y los síntomas más importantes, ¿no? Que nos hagan sospechar, pues, del aumento patológico de la presión intracraneal, ¿no? Y yo les podría preguntar, en esta paciente que ha leído su compañera, ¿tendrá signos o primeramente síntomas de presión dentro del cráneo? ¿Qué dicen ustedes y cuáles son en este paciente? Sí, doctor, por la presencia de cefalea podría ser y asociado a vómitos. Muy bien.
Entonces, eso es lo que vamos a reconocer. ¿Cuáles son las características de esa cefalea? ¿Cuáles son las características de esos vómitos? ¿No? Entonces, por eso tenemos que preguntar y identificar bien, ¿no? Para poder nosotros, que nuestra sospecha sea de hipertensión endocrina. No es cualquier cefalea, no es cualquier vómito, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Y vamos a también conocer, ¿no?, las principales causas de elevación de la presión intracraneal y sus manifestaciones clínicas. Entonces, de eso se trata esta conversación de la noche. Entonces, como ustedes saben y como recordarán, ¿no?, de la parte anatómica, nuestro cerebro pues está dentro de la bóveda craneana, ¿no? Por lo tanto, ocupa un volumen, ¿no? Pero no solamente el cerebro, sino los vasos sanguíneos que están, ¿no?, irrigando, ¿no?, y el líquido que transcurre, ¿no?, a través, ¿no?, de los espacios que tenemos en nuestro cerebro, van a ocupar pues un volumen. Y ese volumen ahí ejerce una presión, ¿no? ¿Y por qué va a ejercer una presión? Porque es un espacio que no se va a expandir. Entonces, cualquier aumento de la masa cerebral, del líquido cefalorraquídeo o del volumen vascular, va a aumentar la presión del cráneo, ¿no? Entonces, esa presión, cuando supera los 20 milímetros de mercurio, nos va a dar un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Cuando esta presión es sostenida, ¿ya? Entonces, puede aumentarse la presión de nuestro cráneo y ustedes se van a dar cuenta. Cuando, por ejemplo, ustedes tosen, estornudan o hacen alguna maniobra de balsam, aumentan la presión, pero esa presión pues es una presión que se va a elevar en un instante, ¿no? Pero cuando esta presión es sostenida, nos va a dar manifestaciones que tenemos que nosotros eh, darnos cuenta, ¿no?, que son porque aumenta la presión dentro del cráneo. Ya les decía que en nuestro cerebro, pues, ¿no?, dentro del cráneo, tenemos tres estructuras importantes para graficarlas en forma simple, ¿no? Una de ellas es el cerebro, que tiene un volumen de 1.400 centímetros cúbicos aproximadamente y ocupa, como ustedes están viendo ahí, el 80%, ¿no?, del contenido dentro del cráneo. 10% es sangre, que más o menos son unos 150 centímetros cúbicos, y esa sangre, ¿no?, es parte sangre arterial y sangre venosa. Y el otro componente es el líquido cefalorraquídeo, como ustedes recordarán, y que también, ¿no?, es aproximadamente un 10%, ¿no?, de ese volumen. Recordar también, ¿no?, que la presión dentro del cráneo va a depender de la edad del paciente, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes los valores, ¿no? En adultos, los normales de 10 a 15, los niños de 3 a 7 y en neonatos un poco menor. Para los pacientes adultos, entonces, nosotros vamos a catalogar que este paciente, ¿no?, está haciendo hipertensión intracraneana cuando esa presión es más de 20 milímetros de mercurio. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar qué tal componente sea elevado o no? Eso es lo importante, ¿no? Ver, entonces la clínica nos va a decir, ¿no?, si es el componente del cerebro, el componente de la sangre o el líquido cefalorraquídeo el que está aumentado, ¿no? Entonces, por eso es que es importante preguntar bien al paciente qué es lo que lo lleva a la emergencia, ¿no? Porque esta señora que estamos viendo en el caso podría ser porque tenga síntomas, ¿no?, de presión dentro del cráneo, ¿no? Y una manifestación es la cefalea. Bueno, entonces también recordarán ustedes, ¿no?, que en el cerebro, ¿no?, representa el 2% del peso del adulto, ¿no? 2%. Sin embargo, ese 2% consume el 20% del oxígeno total que nos llega y el 25% de la glucosa. O sea,
la cuarta parte, ¿no?, de la glucosa que ingresa a nuestro organismo va al cerebro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque si a nuestro cerebro le falta oxígeno o no le llega bien la glucosa, entonces a claudicar y nos va a dar, ¿no?, una encefalopatía. Ahora, como ustedes también saben, ¿no?, ese oxígeno y esa glucosa, ¿a través de qué llegan al cerebro? A ver, qué me dice Cuya? A través de la vascularización, doctor, de las venas y A través arterias. de la vascularización, ¿no? Por lo tanto, si ese flujo sanguíneo que va a llegar a través de los vasos arteriales, en este caso, ¿no?, se disminuye, ¿no?, entonces va a haber problemas a nivel de nuestro sistema cerebral. Entonces, es importante recordar esto, por eso es que fácilmente, ¿no?, el paciente, no solamente por tener una lesión dentro del cráneo, sino por cualquier suceso que puede ocurrir en nuestra economía, que evitan, ¿no?, que haya un buen flujo sanguíneo cerebral, no le va a llegar oxígeno, no le va a llegar glucosa, y la manifestación de eso va a ser, pues, ¿no?, la encefalopatía, o sea, el trastorno de conciencia que va a tener este paciente. Bueno, es importante entonces el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Ahí lo ven ustedes, en la imagen acá, que el cerebro es una de las zonas muy vascularizadas, ¿no?, muy vascularizadas. Y esa vascularización va a llevar un flujo de sangre, ¿no?, que, como les digo, y los componentes que van a ir es la glucosa y el oxígeno. Entonces, ese flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, va a depender de la perfusión, ¿no?, cerebral, de la presión de perfusión cerebral, ¿no?, sobre, ¿no?, la resistencia de esos vasos sanguíneos, ¿no?, la resistencia. Si, por ejemplo, estas arterias que están viendo ustedes acá a la derecha, que se dilatan, ¿no?, van a ofrecer menos resistencia, ¿no? Por lo tanto, va a haber mayor flujo sanguíneo cerebral. Si estas arterias, ¿no?, se contraen, van a haber más resistencia, ¿no? Entonces, por más que vea una buena presión de perfusión cerebral, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Es importante acordarse de esto porque vamos a hablar dentro de un ratito qué elemento hace que pueda dilatarse, ¿no?, los vasos arteriales cerebrales. Pero miren, a su vez, la presión de perfusión cerebral, ¿no?, va a depender de la presión arterial media, ¿no?, y de la presión intracraneal. Entonces, la presión, ¿no?, estas arterias van a ejercer una presión, pero va a haber una presión que viene, ¿no?, de nuestra circulación general, ¿no? Entonces, eso vamos a interpretarlo nosotros a través de la presión arterial media. A ver, ¿quién se acuerda cómo yo calculo la presión arterial media? La presión diastólica más Eh, 2 veces la presión sistólica sobre 3. Ya. Entonces, acuérdense de eso porque vamos a ver el paciente que les he presentado, vamos a calcularle, ¿no?, cuál es su presión arterial media. Entonces, miren, la presión arterial media, entonces, es muy importante porque va a tener que ver, ¿no?, en la perfusión, ¿no?, la presión de perfusión cerebral y en nuestro flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si aumenta la presión arterial media, o sea, es un paciente que tiene una presión, ¿no?, sistémica elevada, va a aumentar, ¿qué cosa? La presión de perfusión cerebral. Por lo tanto, va a aumentar el flujo sanguíneo, y si aumenta el flujo sanguíneo, va a haber más presión o menos presión dentro del cráneo. Más presión, doctor. Más presión, ¿no? Entonces, es uno de los motivos que aumente la presión dentro del cráneo. Entonces, eso es importante porque para el manejo también del paciente con hipertensión endocraniana, vamos a nosotros que indiscutiblemente
disminuir la presión sistémica, ¿no? Y vamos a hacer que la resistencia, ¿no?, vascular cerebral también, ¿no?, sea menor para disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y eso lo vamos a es importante que recuerden esto porque vamos a ver después la fisiopatología, ¿no?, de la ley de Morrow-Kelly, lo vamos a entender ahí, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo cerebral, en resumen, ¿no?, es la perfusión, la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral, y esta más o menos la presión de perfusión cerebral es mayor de 50 milímetros de mercurio, y la presión intracraneal es menor de 15, ¿no? ¿Qué es lo que ¿por qué está dado esto de la presión intracraneal? Por el volumen cerebral, por el volumen de sangre que tiene en la circulación cerebral y por el líquido cefalorraquídeo. Listo. Entonces, acuérdense de esto porque esto es importante para darnos cuenta si el componente vascular está incrementado, y nos va a ayudar también al manejo del paciente que tiene hipertensión retrocraneana por otras causas, ¿no? Entonces, miren, les decía yo, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, ¿no? Hay una hipotensión arterial, ¿no? Hay una hipotensión arterial. ¿Qué pasa con la hipotensión arterial? ¿Le llegará menos o más sangre al cerebro? ¿Qué dice González? Doctor, disculpe. Les digo, si hay hipotensión arterial, ¿le llegará menos o más sangre al cerebro? Menos. A ver, ¿qué dice Padilla? Lo veo dudoso a González. ¿Más, doctor? ¿Ah? ¿Más, doctor? Si estamos hablando en la lámina anterior de la presión arterial media, ¿no?, que está dada por la presión sistémica, yo les pregunto, si hay hipotensión, ¿llegará menos o más sangre al cerebro? Menos Menos, sangre, doctor. porque no hay... Menos sangre, pues menos sangre. Entonces, ¿qué hace nuestros vasos dentro del cerebro, ¿no? Pues, si hay hipotensión, ¿no?, va a generar, ¿qué cosa? Isquemia. Por lo tanto, va a haber una dilatación, se van a dilatar los vasos para que la sangre pueda llegar mejor, ¿no?, para que pueda irrigarse el cerebro. Eso es un mecanismo, ¿qué cosa? De compensación. Si nosotros, en cambio, tenemos una presión muy alta, ¿no?, por lo que habíamos comentado anteriormente, la presión arterial media va a estar incrementada, por lo tanto le va a llegar más flujo sanguíneo cerebral. Entonces va a producir, ¿no?, una hiperemia dentro del cerebro. Por lo tanto, ¿qué hace nuestro organismo? Hace que haya una vasoconstricción, ¿no?, y va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Eso funciona así, ¿no?, cuando nuestro organismo está sano, está bien, ¿no? Eso es lo que hace, entonces regula rápidamente, hay una autorregulación, tanto cuando el paciente tiene hipotensión, cuando el paciente tiene hipertensión. Por eso era importante, ¿no?, los cambios de la presión arterial media, ¿no? Entonces, las arterias, ¿no?, perforantes y arteriolas del cerebro van a modificar su diámetro de acuerdo a cómo se encuentra nuestra presión arterial media. ¿Qué más? Entonces, esta es la autorregulación normal, ¿no? Yo les decía, si disminuye la presión arterial media por la fórmula que hemos visto anteriormente, va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Por lo tanto, va a haber vasodilatación. Cada vez vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y aumenta también la presión dentro del cráneo. Entonces, ojo, si la presión arterial aumenta ¿no?, la presión de perfusión cerebral se incrementa, por lo tanto hay una vasoconstricción para que disminuya ese flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, y disminuye la presión intracraneal. Esto es lo que se regula adecuadamente, se regula generalmente, ¿no?, cuando estamos nosotros sanos. Entonces hay ese sistema de regulación.
El otro componente, ¿no? Que es importante recordar, ¿no? Así como el vaso sanguíneo, de acuerdo a la presión arterial media, va a modificar su diámetro, ¿no? Hay un componente importante, ¿no? En la gasometría, ¿no? Que es qué cosa el CO2, ¿no? Y que es importante, les digo, porque para manejar, por ejemplo, al paciente que tiene hipertensión dentro del cráneo, nosotros podemos regular también, ¿no? Con los niveles de CO2 que tenga este paciente. Entonces, por ejemplo, si yo, ¿no? Tengo un paciente que tiene una presión elevada dentro del cráneo, lo que yo tengo que hacer, ¿no? Es que el paciente aumentar el valor del CO2. Aumentando el valor del CO2, el paciente va a producir vasodilatación cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Si hago vasodilatación, aumento el flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Al contrario, si el paciente, por ejemplo, tiene, ¿no? Ya mucho flujo sanguíneo cerebral, hay mucha presión, vamos a nosotros a hacer que el paciente baje estos niveles de CO2 y de esa forma vamos a producir vasoconstricción y vamos a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, lo ideal es que el PCO2, ¿no? Esté en 32 a 42 milímetros de mercurio, que ese es el estándar, ¿no? Para que este CO2 pueda regular, ¿no? Entonces, nosotros vamos a manejar también los niveles de CO2 y vamos a disminuir o aumentar la vasodilatación y con eso vamos a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y vamos a disminuirlo también si nosotros necesitamos para el manejo de un paciente que tenga hipertensión dentro del cráneo. ¿Por qué puede aumentar la presión dentro del cráneo? ¿No? ¿Por qué puede aumentar la presión dentro del cráneo? ¿Por qué puede aumentar? Entonces, ¿por qué? Como ven acá en este gráfico, en este dibujo, ¿no? Puede haber una lesión en la masa cerebral, ¿no? Una lesión en la masa cerebral, ¿no? ¿Ya? ¿Qué puede ser qué cosa? Por un golpe, un trauma, ¿no? Va a haber qué cosa? Una hemorragia dentro del cerebro, ¿no? Pero esa hemorragia, como vamos a ver posteriormente, no va a ir sola, sino va a ir acompañada de un edema del cerebro. Puede haber un tumor cerebral también, un tumor cerebral, ¿no? Y eso va a hacer, ¿no? Que aumente la presión dentro del cráneo. Pero bueno, puede haber un aumento del volumen sanguíneo también, por lo que estamos conversando, ¿no? Que vea una presión arterial media importante, que esté elevada, y va a hacer que aumente, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral y va a aumentar el volumen, por lo tanto, aumenta, ¿qué cosa? La presión dentro del cráneo. O puede haber, ¿no? Aumento del volumen encefalorraquídeo, o sea, que se produzca demasiado líquido encefalorraquídeo, o que vea una obstrucción, ¿no? A la eliminación del líquido encefalorraquídeo. Todo estos van a hacer que aumente, ¿no? La presión dentro del cráneo. La presión dentro del cráneo puede ser sostenida, y ahí está el problema, ¿no? Pero si está entre los 20 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Eso va a ser una hipertensión leve. Si esa presión está entre 30 y 40 milímetros de mercurio, va a ser moderado. Pero si es mayor de 40, este paciente va a tener, ¿no? Una presión severa con signos, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. Entonces, es importante, ¿no? Mantener la presión intracraneal normal con mecanismos compensatorios. Entonces, todo lo que hemos visto en la parte de la fisiología, ¿no? De cómo es el comportamiento del flujo sanguíneo cerebral, eso es importante, ¿no? Recordarlo para poder nosotros ver que de esa forma, con lo que hemos visto anteriormente, el cerebro, nuestra economía compensa, ¿no? ¿Y cómo compensa, no? A través de la famosa doctrina de Monroe-Kelly que ustedes recordarán, ¿no? Cuando estamos nosotros normal, ¿no? Vamos a tener, ya les decía en la primera figura que les he presentado, que el cerebro ocupa pues el 80%, ¿no? Del volumen intracraneal. Un 10% es el líquido cefalorraquídeo, que aquí lo ven ustedes en amarillo, y el otro componente es el componente vascular,
que está dado, ¿no? por el volumen venoso acá en azul o medio celeste, y el rosado, más que parece rosado que rojo, está el volumen sanguíneo arterial. Entonces, cuando miren, cuando haya un aumento, ¿no? una masa, una hemorragia dentro del cerebro, ¿no? Que va a ocupar espacio, va a hacer, ¿no? El mecanismo compensatorio es que el paciente, ¿no? elimine más líquido cefalorraquídeo y elimine, ¿no? a través de la vasodilatación venosa sangre del cerebro. Sin embargo, ustedes pueden ver que el volumen arterial no se modifica, ¿ya? Porque esto está muy ligado a la parte cerebral y como han visto ustedes el dibujito, es la vascularización cerebral. Por lo tanto, el componente arterial no se puede modificar, solo se modifica el componente venoso. Entonces, y el paciente, pues, ¿no? Como ven acá en la gráfica, ¿no? Hay un inicio donde está el paciente con un problema de un volumen extraño que está ocupando, ¿no? Entonces, los mecanismos compensatorios, tanto el líquido cefalorraquídeo como el componente venoso van a equilibrar. Por lo tanto, el paciente puede presentar algunos signos y algunos síntomas en relación a esta compensación, ¿no? Porque hay una masa que produce ahí. Entonces el paciente va a tener alguna sintomatología. Sin embargo, miren, sin embargo, cuando este volumen se incrementa más, ¿no? Ya no hay mecanismos que puedan regularlo, ¿no? Entonces ya no se puede eliminar más líquido cefalorraquídeo, ya no se puede eliminar más sangre y miren, llega un punto en que la presión que estaba sosteniéndose ya no se puede sostener y se eleva, ¿no? brutalmente en poco tiempo, ¿no? Y va a llegar el paciente, ¿no? a una fase en que va a producir la herniación. Entonces, porque hay una presión que no puede ser controlada, ya no hay mecanismos que lo puedan controlar normalmente, ¿no? Normalmente. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque nos va a dar una fase, ¿no? Una fase de compensación con cierta sintomatología y nosotros podemos saber, ¿no? Y cuando este paciente está, lo recibimos nosotros y está al borde de la herniación. Entonces, va a haber sintomatología más específica, ¿no? Que lo vamos a ver en un instante. Esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, un poco para que lo que estaba en esas barritas lo puedan ver ustedes, ¿no? Entonces, líquido cefalorraquídeo, volumen venoso, volumen arterial y volumen cerebral. Y como ven lo mismo, ¿no? El volumen, si hay una masa ahí que ocupa el lugar, acá la ven, el componente venoso y el componente del líquido cefalorraquídeo, el componente venoso son los que van a tratar de compensar y va a llegar un momento en que ya no se compensa, pues, ¿no? Y aumenta la presión rápidamente dentro del cráneo. Entonces, miren, la hipertensión dentro del cráneo tiene tres fases. Como les decía, una fase de compensación, una fase de descompensación que está aquí, ¿no? Y la fase de herniación. Son las tres fases, ¿no? Y que nosotros tenemos la obligación, ¿no? de reconocer el paciente en qué fase está, porque si no reconocemos eso, el paciente se va a herniar y se va a morir si no hacemos nada, ¿no? Entonces, mire, la etiología, un poco que lo habíamos visto rápidamente, ¿no? En los componentes, pues, lo que encontramos en el cerebro, ¿no? Y le decía yo que puede ver, ¿no? Afecciones, ¿no? Dentro del cerebro, de la masa cerebral, que pueden ser tumores, ¿no? Pueden ser abscesos, pueden ser granulomas, quistes, hemorragias del encéfalo o vasos no aneurismáticos, ¿no? que se llenan de sangre, ¿no? dentro del cerebro y van a, pues, a ocupar un volumen, ¿no? Y a ocupar un volumen van a ejercer una presión dentro del cráneo. Puede haber afecciones de flujo de líquido cefalorraquídeo como hidrocefalias congénitas, que son los niñitos, ¿no? O adquiridas,
procesos inflamatorios o infecciosos del sistema nervioso central, como son las meningitis, las meningoencefalitis, ¿no? Con bloqueo del espacio subaracnoideo, o en pacientes que sufren trauma, ¿no? Y tienen una fractura de cráneo y van a obstruir, pues, ¿no? Los conductos del flujo de líquido cefalorraquídeo normal. O enfermedades, ¿no? Que van a producir congestión venosa cerebral, como procesos también infecciosos, ¿no? Como la meningitis, meningoencefalitis. El paciente con edema cerebral, el paciente con, miren, con encefalopatía hipertensiva, como hemos conversado y les explicaba de la presión arterial media, entonces va a ser incrementada en estos pacientes hipertensos, ¿no? Y va a haber un componente, ¿no? De hipertensión intracráneo. Pacientes con compresiones o trombosis venosa, ¿no? Van a también a disminuir, no se va a eliminar el componente venoso, por lo tanto, va a permanecer ahí y va a aumentar la presión dentro del cráneo. Entonces, por ejemplo, aquí en el gráfico, están viendo acá, esto es un hematoma, ¿ya? Es un hematoma, o sea, probablemente el paciente puede haberse golpeado, ¿no? Es un hematoma que se llama epidural. ¿Ya? Lo vamos a ver después este gráfico en una tomografía real. Entonces, pero miren, este hematoma, como ven ahí, desplaza al cerebro, pero irrita también al componente eh, del encéfalo y va a producir, ¿qué cosa? Un edema. Como ven ustedes, esta flechita quiere decir que hay presión, ¿no? La presión aumenta, no solamente por el sangrado propio, sino porque este va a producir un edema perilesional. Y todo eso, ven ustedes, que ese es un volumen que ocupa, y ese volumen va a desplazar el cerebro hacia el otro lado, ¿no? Y va a poder, caso si no controlamos nosotros, va a haber qué cosa, la herniación. Y la herniación puede ser a varios niveles, ¿no? No vamos a hablar de eso, pero es importante que ustedes recuerden que si la presión está muy elevada, va a producir herniación, con sintomatología que lo vamos a ver. Entonces, en el gráfico anterior yo le mostraba a un paciente con efecto de masa, ¿no? Un efecto de masa por un sangrado, ¿no? Un sangrado traumático probablemente, ¿no? Entonces, el sangrado propiamente dicho va a haber un efecto de masa, pero produce un edema. Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea también, ¿no? Produce edema. Y un proceso tumoral también produce edema, ¿no? Las trombosis, ¿no? Venosas, ¿no? Incluso, miren, una encefalopatía anóxica isquémica. Entonces, y como están viendo ustedes, casi todos, un absceso, la meningitis, perdón, procesos inflamatorios que de repente no ocupan masa, sin embargo, por ejemplo, un estado hiposmolar, una encefalopatía hipertensiva, van a producir edema cerebral. Entonces, el edema cerebral es un componente importante, ¿no? En el aumento de la presión dentro del cráneo, ¿no? Que se puede dar, como le digo, en pacientes que ya tienen, ¿no? Un efecto de masa, ¿no? De diferente etiología, o aquellos pacientes que tienen problemas metabólicos de hipertensión arterial que aumenta de por sí la presión dentro del cráneo. Es por eso que en esa paciente que yo les decía al inicio, es una paciente que tiene hipertensión, ¿no? Tiene unos valores de presión alta. Incluso probablemente la han encontrado más alta porque le habían dado, creo, tratamiento, le habían catalogado de hipertensión arterial, ¿no? Y con justa razón, porque va a ser, ¿no? Aumento de la presión arterial media, por ahí va a haber más fluido de sangre cerebral, y de por sí, ¿no? Esa encefalopatía hipertensiva le va a producir edema. O sea, tiene para ser un componente de hipertensión dentro del cráneo. Pero si nosotros volvemos, la paciente, volvemos nosotros aquí, ¿no? Ese paciente está en una fase de compensación. Por lo tanto, la sintomatología va a ser una sintomatología que no implica, ¿no? No implica todavía una descompensación. Entonces, el edema es importante, lo recalco acá porque a veces uno piensa que solamente
el componente, ¿no? Efecto de masa es solo eso, ¿no? Dice, yo soluciono el efecto de masa y no va a haber problema. Y también vamos a ver en el manejo del paciente, que el manejo, por ejemplo, el paciente con una hemorragia, como hemos visto anterior, probablemente va a ser intervenido quirúrgicamente, pero la cirugía no se la van a hacer al momento. Entonces hay que manejar el edema que produce eso con medicamentos. Y ahí seguramente han escuchado ustedes el manitol. Entonces es importante reconocer la fisiopatología del edema, ¿no? Entonces el edema puede ser de origen como citotóxico. ¿Qué quiere decir eso? Que por cualquiera de las causas que estamos viendo va a descender, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral en esa zona del cerebro, por compresión, porque hay aumento de la presión vascular. Entonces va a haber un mal funcionamiento, ¿no? De las membranas celulares y de la bomba de sodio y potasio, ocasionando la acumulación, ¿no? De líquido, ¿no? En el intracelular, de sodio y agua, ¿no? Entonces va a haber un edema de la célula, edema citotóxico. Pero también, ¿no? La isquemia incrementada, ¿no? Por la permeabilidad de la barrera hematoencefálica va a hacer que el líquido salga de los vasos sanguíneos. Entonces va a haber las células van a estar hinchadas, pero también va a haber, ¿qué cosa? Un edema intersticial, un edema, ¿qué cosa? Vasogénico. Y lo van a ver ustedes cuando hagamos, vamos a ver unas imágenes tomográficas y van a ver el edema perilesional que existe, ¿no? Entonces, este edema, si no lo tenemos en cuenta, más la lesión que puede tener el paciente, va a aumentar la presión dentro del cráneo y el paciente puede, ¿no? Hacer una herniación y el paciente se puede morir. Entonces, el edema tenemos que manejarlo en cualquiera de las patologías que han visto ustedes, infecciones, tumores, sangrado. Es importante darse cuenta que el paciente por todas esas causas va a tener edema, entonces el edema va a sumar a la presión dentro del cráneo, por lo tanto yo tengo que manejar el edema cerebral. Entonces, miren, las manifestaciones clínicas van a depender, uno, en qué estado está la evolución de esa hipertensión dentro del cráneo, ¿no? Ya han visto, ¿no? Que hay un periodo de compensación, descompensación y la herniación. Entonces, va a depender esta presencia de síntomas, ¿no? De la causa, pues, ¿no? Si es, por ejemplo, tumores, ¿no? Si son traumatismos cráneoencefálicos, o puede haber, ¿no? Una especie de pseudotumor cerebral por edema cerebral. En los tumores, generalmente, ¿no? Cuando hacen ustedes su historia clínica, son pacientes, ¿no? Que vienen con sintomatología, ¿no? Progresiva, ¿no? Porque el tumor va a ir, pues, creciendo probablemente poco a poco. Pero si en cambio hablamos de un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, de un paciente que sufre un accidente de tránsito, eso es de origen brusco, entonces tenemos que monitorizar al paciente, ¿no? Entonces va a depender, la historia va a ser diferente, ¿no? Entonces, y el manejo también, ¿no? Por ejemplo, la presión que va incrementándose progresivamente es diferente a un paciente que haga pues una hemorragia, así como hemos visto anteriormente, y si no aumenta, si no tratamos esa hemorragia, el paciente se va a morir. Entonces va a depender de la causa. La sintomatología también, ¿no? O sea, va a ser más breve, más aguda, ¿no? Lo otro es el periodo de instalación, ¿no? Si es agudo, si es subagudo o es crónico, ¿no? Agudo, por ejemplo, como les digo, ¿no? Un accidente cerebrovascular, ¿no? De origen hemorrágico, un traumatismo, ¿no? Un subagudo por un proceso infeccioso, ¿no? Tipo meningitis, meningoencefalitis. Y crónico casi siempre, como les digo, problemas de tumores, ¿no? Que crecen progresivamente. También va a depender, ¿no? De la persona, cómo está su encéfalo previamente, ¿no? Va a ver, ¿no? Cómo está el volumen del encéfalo. Esto es importante, ¿no? Hemos visto con mis alumnos, por ejemplo, los cerebros en nuestra sala de observación, no me dejará mentir Kathleen y Gisela, ¿qué edad tienen nuestros pacientes promedio? A ver, rapidito, para que sus compañeros repite que están rotando en el ministerio, tienen otro tipo de pacientes, ¿no? A ver, Kathleen, ¿qué edad tienen más o Sí, menos tus pacientes que te has dado cuenta tú? Un promedio, dime. tiene entre 40 y 70. ¿40? No creo, ¿ah? 44 tenía uno y el otro tenía Uno, 74. pero si tú miras, das una mirada cuando entras ahí, a ver, Gisela, de repente tiene otra impresión. ¿Cierto? Gisela, ¿qué edad tienen nuestros pacientes que hemos visto en promedio?
60, 65 por ahí. Son viejitos, ¿sí o no? Sí. Entonces, estos viejitos, por ejemplo, su volumen de encéfalo, ¿qué hemos visto cuando hemos revisado la tomografía de estos pacientes? Que su cerebro, ¿no? Hay un aumento, ¿no? Hay una disminución del tejido cerebral, ¿no? Entonces, conforme pasan los años, el cerebro, ¿no? Se va perdiendo líquido. Entonces, por eso es que vemos los surcos bien manifiestos, ¿no? Se ve bien marcado. Si ustedes comparan un cerebro de un viejito con un cerebro de una persona, ¿no? Adulta, joven, van a encontrar que no hay muchos surcos, no está casi completo. Vamos a ver si tenemos unas imágenes después para que puedan ver. O sea, el volumen del cerebro depende. El volumen va a variar no con la edad. El cerebro se va a secar en el paciente mayor. ¿Por qué le digo esto? Porque si, por ejemplo, van a ver este caso, ¿no? Que, por ejemplo, un viejito se cae, se golpea la cabeza, ¿ya? Y se corta la cabeza, se hace una cosa importante, lo llevan ustedes a la emergencia, lo suturan, le piden una tomografía y la tomografía no se ve nada. Entonces lo mandan al abuelito a su casa y a los 2 meses, o quizás un poco antes, dependiendo, el viejito comienza a tener dificultad para comunicarse, dificultad para hablar, puede hacer un componente de ese tipo, ¿no? Entonces, uno le hace una tomografía y encuentran una imagen parecida a la que hemos visto en esa figura, un hematoma. ¿Y por qué? Porque, como les decía yo, ha perdido volumen. Por lo tanto, hay menos, su cerebro ya no tiene los 1.400 centímetros cúbicos, tendrá pues 1.000. Entonces, mientras que se llena poquito a poquito, o sea, se ha lesionado un vaso, una arteria, y sangra poquito a poquito, demora en llenarse, ¿no? Y a veces demora tanto que son 2 meses, a veces hay incluso de semanas, ¿no? Que son los hematomas subdurales subagudos. Entonces, sí, tener en cuenta, ¿no? En cambio, un paciente joven que se golpea rápidamente, cualquier pequeño volumen que tenga dentro del cráneo, entonces no le va a dar esa oportunidad, ¿no? Y en el niño, quizás también, ¿no? Porque no se cierran las suturas craneales, por lo tanto, se puede expandir un poquito, ¿no? La presión y pues, se puede controlar y no puede darle, pues, en los primeros días una manifestación como un paciente adulto, ¿no? Va a depender de la elasticidad, de la utilidad, de la anatomía del órgano. Y va a depender también, como dice acá en el punto 4, de las situaciones agravantes, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, con un EPOC, ¿no? Que ya tiene de por sí poco oxígeno en el cerebro, o un paciente que tiene un ACV previo, van a darle más manifestaciones. Entonces, las manifestaciones clínicas no van a ser iguales en todos los pacientes. Va a depender de la causa, del periodo de instalación, del estado previo del cerebro y si tiene, ¿no? alguna comorbilidad. Entonces, no es para todos igual. Entonces, por lo tanto, tiene que ser más agudos y tener en cuenta estos criterios que le estoy diciendo para ver las manifestaciones en estos pacientes. Entonces, paciente, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿No? Las emergencias iniciales va a ser paciente que va a presentar cefalea, ¿no? Pero esa cefalea es el síntoma más frecuente, ¿no? De hipertensión dentro del cráneo. Puede ser de tipo, ¿qué cosa? Opresivo, de tipo pulsátil. Va a depender un poco de la etiología. Va a haber presencia de vómitos, pero esos vómitos no son con los vómitos, por ejemplo, que uno tiene porque hay una depleción gástrica, ¿no? O tiene un proceso inflamatorio gástrico, que casi siempre van acompañados, ¿qué cosa? De náuseas. Estos pacientes tienen vómitos cerebrales que se llaman vómitos, ¿no? En chorro, ¿no? Son vómitos que salen, ¿no? Disparados. No tienen, van a verlo en alguna oportunidad seguramente. Y la disminución del nivel de conciencia, ¿no? Esos son los síntomas que inician, ¿no? Cuando el paciente tiene una presión dentro del cráneo mayor de 20 milímetros de mercurio y va a depender, ¿no? de la etiología si rápidamente se aumenta o es progresivo. Y vamos a recordar acá, ¿no? Cuando ya este paciente se descompensa, la fase de descompensación, y va camino, ¿no? A un aumento de la presión arterial, la presión intracraneal brutal, le decía yo que va a dar sintomatología. Pero esa sintomatología, aparte del dolor de cabeza, que puede ser mayor vómito, mayor compromiso de conciencia,
vamos a tener nosotros que ver otros componentes, ¿no? Y esos componentes son las funciones vitales que van a tomar ustedes su paciente. Si este paciente que ustedes reciben está con vómitos explosivos, está con una presión, una cefalea importante, ¿no? Tiene trastorno de conciencia, pero ese paciente tiene bradicardia, tiene hipertensión arterial y tiene, no es bradípneas, no es como sino tiene, ¿no?, un mal patrón respiratorio. Ese paciente está próximo a la herniación. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dice? A ver, Padilla. Sí, doctor, por la hipertensión tal vez, que me está ¿Por empujando a qué los se daría demás. la bradicardia? ¿Por qué se daría la hipertensión arterial? ¿Y por qué se daría un mal patrón respiratorio? Y eso se llama triada de Cushing, por supuesto. ¿Pero por qué se da? A ver, ¿quién me responde? Doctor, quizá porque ya falló el sistema de compensación. Ya falló el sistema de compensación. ¿Y hacia dónde se está yendo la presión? ¿Dónde se encuentran el sistema de control de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de la hipertensión arterial? ¿Dónde? En el juego raquídeo. En el tronco cerebral. Por lo tanto, quiere decir que la presión del endocardio es tal que está haciendo presión al tronco cerebral. Se va a herniar ese paciente. Entonces, ojo, a su paciente que ustedes sospechen que tenga hipertensión endocraniana, tomen las funciones vitales porque les va a diferenciar si es un paciente que está en una fase compensatoria, en una fase descompensatoria inicial o está camino a la herniación. Entonces, si ustedes no le toman las funciones vitales, ¿no?, el paciente se les va a morir en su cara y no se van a dar cuenta que el paciente está herniándose. Ojo. Entonces, es importante esto. Entonces, acuérdense de la triada de Cushing, ¿no? Y nunca dejen a un paciente que ustedes tengan la sospecha que está haciendo presión dentro del cráneo, tomarle las simples funciones vitales, ver cómo es su patrón respiratorio, cómo está la presión, cómo está la frecuencia cardíaca. ¿Qué más puede tener nuestro paciente? ¿No? Ya en la parte, ¿no?, en la parte de los signos que tenemos que buscar nosotros. Entonces nosotros, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene cefalea, trastorno de conciencia y que tenga pues vómitos. Ahora, las tres cosas de repente no se van a dar, ¿no? Pero pues su anamnesis de ustedes le va a permitir, ¿no? Es un paciente, por ejemplo, que sufre un trauma y tiene cefalea y tiene trastorno de conciencia. Yo puedo decir tiene hipertensión del cráneo, ¿no? Pero ¿qué cosa podría hacer? ¿Qué examen puedo hacer ese paciente? Entonces yo le puedo hacer un examen, ¿qué cosa? De fondo de ojo, ¿no? De fondo de ojo. ¿Y qué voy a ver en el fondo de ojo? ¿No? El famoso, ¿qué cosa? Edema de papila, ¿no?, que lo ven acá, edema de papila. No solamente eso, sino van a ver otras cosas, ¿no? Van a ver ustedes cómo está la relación arteria-vena. Kathleen, ¿cuál es la relación arteria-vena normal? Hemos visto una pupila normal cuando nosotros hemos revisado el segundo par craneal. ¿Cuál es el segundo par craneal, muchachos? O el segundo nervio craneal, no es par, ¿no? El olfatorio. Óptico. El óptico. El óptico, el olfatorio es el 1, Óptico. el óptico. Entonces ahí hacemos nosotros un examen que se llama el fondo de ojo, ¿no? Y en el fondo de ojo normal hemos visto que nosotros esta, ¿no?, que se llama la papila, tiene los bordes bien definidos, blanquito, y los vasos, ¿no?, confluyen las venas y ingresan las arterias por un punto medio. Pero acá está todo, ¿no?, un edema después de papila, ¿no?, de los vasos sanguíneos, hay hemorragia arterial. Entonces, es importante ustedes, ¿no?, que a un paciente que tenga la sospecha, ¿no?,
clínica, el paciente de repente toma su presión, toma su frecuencia cardíaca, el paciente está estable, pueden hacer ustedes un examen de fondo de ojo y ver si hay edema de papila. Con eso clínicamente demuestran, ¿no?, que el paciente tiene pues hipertensión intraocular. Y no van a esperar que esté bradicárdico, que esté hipertenso, que tenga mal patrón respiratorio. Otros síntomas, ¿no? Puede ver, ¿no?, ya problemas visuales, disminución de la huesa visual, diplopia, porque va a haber esa presión dentro del cráneo, también va a ser presión sobre el tronco cerebral y ahí se encuentran, ¿qué cosa?, ¿no?, los núcleos de estos nervios craneales, sobre todo los primeros que están en la parte más arriba del tronco encefálico, son el nervio óptico, ¿no?, el nervio óptico y los nervios oculomotores. Por lo tanto, el paciente puede tener sintomatología, ¿no?, de la visión, de la acomodación, etcétera. Entonces, si el paciente tiene ese problema, ustedes tienen que revisar y no se les vaya a pasar un paciente que tenga diplopia, que tenga disminución de la huesa visual. Ojo, que ese paciente está camino a la herniación también porque hay signos de compresión ya del tronco encefálico. El diagnóstico, entonces, muchachos, es un diagnóstico clínico, ¿no? Desde que ustedes sacan los antecedentes del paciente, que hacen una buena anamnesis, ¿no?, reconocen los síntomas, ¿no?, de hipertensión dentro del cráneo y ven la evolución. Si es un tumor, si es un TEC, si es una hemorragia por las características, ¿no?, de la presentación clínica, van a sospechar, ¿no? Entonces, y la presencia, ¿no?, de síntomas, ¿no?, y de signos. Entonces, ustedes van a sospechar que vea una. Y si encuentran hipertensión, si encuentran bradicardia, van allá no solamente decir que ese paciente tiene hipertensión del cráneo, sino el paciente está así camino ya a la herniación. Y se van a ayudar, ¿no?, de estudios, ¿no?, que le puede permitir a ustedes decir, ¿no?, que evidentemente hay una causa. Entonces va a depender mucho de su anamnesis, la causa que pueda tener el paciente, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene fiebre, ¿no?, ustedes le examinan, tiene cefalea, tiene hipertensión, tiene vómitos explosivos, y tiene, por ejemplo, un cuadro subagudo, ¿no?, de paciente que empieza con una faringitis, ¿no?, y hace un cuadro, ¿no?, de fiebre, trastorno de conciencia. Vamos a ver en el tema mañana, le levantan la nuca y no se levanta y tiene signos meningios, ese paciente, ¿le harían tomografía a ustedes? ¿O qué le harían? Y si tienen un paciente, por ejemplo, que sufre un accidente de tránsito, viene con cefalea, vómitos explosivos, ¿le harían tomografía? Entonces, va a depender de cómo ustedes se les presenta el caso y se hacen una buena anamnesis, ¿no? Entonces, de repente, al primero, yo no le daría, ¿no? Ya estoy sospechando que tenga una hipertensión del cráneo por un cuadro infeccioso, ¿no? Y eso no lo va a ver con la tomografía. Tendría yo que, de repente, hacer una punción lumbar y ver, ¿no?, si hay un cuadro infeccioso. En cambio, un paciente que se accidenta, yo sospecho porque tiene un hematoma dentro del cráneo, una contusión cerebral con edema, y eso lo voy a poder ver a través de imágenes, ¿no? Y si le hacemos las imágenes, ¿no?, quizás el paciente, incluso con TEC, ¿no?, la TAC puede ser normal al inicio, ¿no? Entonces, ojo, y ya tienen hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, los exámenes auxiliares van a depender de cómo son ustedes su anamnesis, ¿no? Si hacen una mala anamnesis, una mala impresión sindrómica inicial, van a irse por otro lado. Entonces, ¿el líquido cefalorraquídeo le puede ayudar? Sí. Los estudios de TAC y resonancia también, pero va a ser determinado si ustedes piensan en un tumor, si piensan en sangrado, etc. Entonces, el examen auxiliar se va a adecuar a lo que ustedes han recolectado de la anamnesis, han examinado al paciente, van a definir qué examen le piden al paciente. Miren, en el TAC cerebral, por ejemplo, esto que estamos viendo en la primera tomografía es, les decía yo, es la imagen que corresponde a esta imagen que les presenté al inicio, ¿no? A esta. Esto es un gráfico.
Pero acá están viendo ustedes qué cosa, que se ve así. Esto que están viendo está acá, ¿no? El dibujo. Y acá ven un hematoma también en el cuero cabelludo, ¿no? Por lo tanto, este es un trauma. Este es un hematoma de tipo epidural. Y miren acá, ¿qué ven acá? Esta parte que estoy señalando con el cursor, si tienen buena vista, me van a decir ustedes que es de la misma intensidad que esta parte de acá, ¿o no? Comparen, ¿ah? Depende, oh, el doctor ve cosas que yo no veo, ¿no? Por ejemplo, aquí ven un poco de surcos, acá ven, ¿no? Pero estos muchachos es el edema cerebral. Y ese edema, miren, está en la línea media, ya lo está empujando hacia el otro lado, ¿no? Entonces el paciente hay que manejar médicamente el edema cerebral que tiene aquí, y después, ¿no? El neurocirujano entrará a evacuar, ¿qué cosa? El coágulo, la sangre, ¿no? Este de acá, ¿qué es esto de acá, chicos? A ver, ¿quién me dice? Esto blanquito que vemos acá, ¿qué cosa es? Esto de acá. A ver, ¿alguno de los 10? A ver, creo que ya se han dormido. A ver, entonces Tal vez un pregunto uno hematoma por uno. subdural, doctor. Este es un hematoma subdural. Muy bien. ¿Quién dijo hematoma subdural? A ver, por ponerle un punto en el seminario. Padilla, María Padilla, Sarria. Sarria, Padilla. ¿no? ¿Ah? Dice la Padilla. Ah, Padilla. María escuchaba yo. A ver, algo sucede. Un ratito. Se estaba yendo ya Bueno, a ver. Entonces, como dice Gisela, esto blanquito, en la tomografía, por si acaso, ¿ah? Cuando ven ustedes una imagen así que se parece a la densidad del hueso, eso es sangre, ¿ya? Es sangre. En este caso es un subdural, hematoma subdural, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ven, ¿no? Que hay un hematoma, ¿no? Un hematoma que ya incluso, ¿no? Llega a los ventrículos laterales, ¿no? Está ya invadiendo ventrículos laterales. Por lo tanto, aparte que ejerce una masa, ocupa masa dentro del cerebro, ya ocluye, ¿no? O aumenta también, ¿no? El volumen en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, este paciente va a tener, pues, una hipertensión importante, ¿no? Aquí también, ¿ven, no? Acá también, tiene el hematoma aquí, y ese hematoma, miren, este es el edema, y el edema está comprimiendo en el cuerno anterior. Y ha invadido también, ¿qué cosa? Los ventrículos. Entonces tiene hipertensión endocraniana por el propio sangrado que hay, por el edema que hace, ¿no? Y por la invasión de los ventrículos. Entonces, esto que están viendo son imágenes reales. Entonces, la tomografía nos va a ayudar a identificar, ¿no? Las lesiones intracraneales que puedan necesitar corrección quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Este es típico, ¿no? Un trauma, el paciente tiene que ingresar, pues, ¿no? A, a cirugía. Identificar la obstrucción del líquido cefalorraquídeo, hidrocéfalo, por supuesto, aquí están viendo, ¿no? El paciente va a ser hidrocéfalo en algún momento, aquí también, porque hay invasión de sangre, ¿no? Identificar la severidad del edema cerebral, ¿no? Por ejemplo, acá están viendo, ¿no? El edema cerebral, ¿no? Está obturando, ¿no? El cuerno anterior. Y por acá también hay edema. Y evaluar el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, el pronóstico, en este caso, por ejemplo, su pronóstico va a ser peor que estos casos de acá, porque hay varios componentes, ¿no? Y aparte del edema que hay acá, hay invasión de sangre dentro del ventrículo. Acá también, un hematoma o invasión. O sea, les va a ayudar a ver el pronóstico, la severidad de la lesión. Para eso les ayuda, ¿no? La tomografía cerebral. Y aquí un poquito, por ejemplo, en los pacientes que sufren traumatismo craneoencefálico, ver, ¿no? Por ejemplo, hay una clasificación, ¿no? De Marshall, pero es justamente para pacientes con trauma, ¿no? ¿De qué nos va a servir esto? Para ver, ¿no? Cuando tenemos una tomografía normal, hay un paciente acá, por ejemplo,
con un compromiso ya y no se ven las cisternas, como ustedes ven, no se ven, o sea, hay un edema importante. Aquí hay un paciente en 3 que tiene un edema marcado, y lo otro que van a ver ustedes, ¿no? Es la desviación de la línea media, ¿no? No se ve acá, por supuesto, no se ve, ¿ya? Aquí sí se ve, en el cuarto, ¿no? Está todo tirado, si uno traza una línea por acá, todo está tirado al otro lado, pasa más de 5 milímetros, entonces es un problema ya, una injuria difusa grave. El paciente, por ejemplo, aquí con un sangrado, ¿no? Por un trauma, no evacuado todavía, y cuando le evacúan la segunda craneotomía, evacúan el coágulo, ¿no? Y disminuye, pues el edema disminuye, ¿no? Entonces ustedes ven aquí que se puede ver las cisternas. ¿Ya? Y le han hecho una craneotomía acá para poder descomprimir, ¿no? Quitar la presión dentro del cráneo. A veces se le saca un pedazo de hueso, ¿no? Se le pone en el abdomen, una vez que disminuye el edema cerebral, le vuelven a colocar su huesito. ¿Ya? Entonces, pero son algunos tipos de cirugía, ¿no? Donde se puede el coágulo evacuar, ¿no? Hay veces que la contusión es una contusión interna, donde es casi imposible poder, ¿no? Intervenirlo quirúrgicamente. Y la resonancia sí les va a permitir, ¿no? Tener imágenes más nítidas, pero va a ser para determinadas patologías, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene sangrado por trauma con una tomografía es suficiente, ¿no? No hay necesidad de hacerle resonancia para poder nosotros manejar el caso. Sin embargo, cuando un paciente, por ejemplo, sospechamos de estos pacientes que comienzan a tener cefalea, poco a poco empezamos de un tumor, el paciente nos hace una hemianopsia bitemporal, ¿no? Entonces quiere decir pues que hay un tumor donde, si tiene una hemianopsia bitemporal, Kathleen, ¿dónde tendría el tumor? ¿Qué estaría comprimiendo el tumor? ¿Quién me dice? A ver. Gisela, si tiene hemianopsia Lóbulo, bitemporal, lóbulo temporal. no. Si tiene bitemporal, bitemporal. A ver, ¿quién me dice un punto? Lóbulo frontal, doctor. No. ¿La arteria meningia media, doctor? Podría ser. Está sobre la hipófisis, ¿no? En el quiasma óptico, donde se cruza, por ejemplo, un tumor de hipófisis que ven acá, ¿no? Crece y comprime el quiasma. Por lo tanto, al comprimir el quiasma, van a estar los campos nasales afectados y el paciente no va a ver por los campos temporales. Entonces, ¿qué te indica eso? Que hay un tumor. Entonces, uno quiere definir dónde está el tumor, le hacen una resonancia, ¿no? Entonces van a ver para los tumores de hipófisis, sobre todo, le va a decir el tamaño, la localización, ¿no? de la lesión. O en aquellos pacientes que tienen, ¿no? Por ejemplo, contusión vertebral y queremos ver, ¿no? Lesiones axonales y difusas por contusiones también nos va a ayudar, ¿no? Pero para el manejo, por ejemplo, paciente con trauma, la tomografía es rápido, ¿no? Esto es un examen que dura 40 minutos, te meten al paciente a hacer la resonancia. Por lo tanto, el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente, ¿no? Una tomo se lo toman rapidito. Entonces, si dependiendo de lo que están sospechando ustedes, van a ver, ¿no? Listo. Tenemos también otros métodos no invasivos. Por ejemplo, ahora la ecografía ha cobrado un montón de importancia, ¿no? Entonces, ese eco de Doppler transcraneal incluso, ¿no? Y ustedes van a ver el flujo sanguíneo cómo está, ¿no? Y van a ver ustedes que de repente donde hay una lesión no va a haber flujo sanguíneo, de repente si piensan ustedes que un proceso vascular va a haber mayor flujo sanguíneo cerebral. Entonces nos permite, mediante el flujo sanguíneo cerebral, poder identificar, ¿no? Que hay zonas que están con mayor flujo, con menor flujo, porque puede haber una masa que está ocupando ahí, ¿no? Y lo otro, ¿no? Que también es importante, ¿no? Que se está haciendo en otros lugares es el electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma, pero ya no clásico que sale con un trazado, un ¿no? Sino de este tipo, ¿no? Entonces, por la actividad eléctrica que hay, también podemos ver nosotros zonas que pueden estar afectadas. Y nos ayuda, pues, a identificar, ¿no? La causa de la masa, ¿no? La lesión que puede estar, ¿no? Causando hipertensión dentro del cráneo. Bueno, esto es la exposición. Vamos a volver ahorita al caso, ¿no? Y me van a decir ustedes,
Eh, vamos a ver aquí el caso, ¿ya? Entonces, a ver, ahora con lo que ya hemos revisado, con lo que hemos revisado ustedes, ¿qué qué les parece esta paciente, ¿no? Con cefalea, vómitos y trastorno del sensorio? ¿Podría ser un cuadro de hipertensión dentro del cráneo? Sí, doctor. ¿Y en qué fase estaría, no? ¿En qué fase? ¿Mm? A ver, ¿en qué fase estaría? Fase de descompensación, doctor. Descompensación. Subagudo, doctor. Progresivo. ¿Cómo? Progresivo, subagudo por 3 semanas, que Ya. menciona Es el caso. claro, es una sintomatología subaguda, ¿no? Subaguda. Entonces ahí tendrían que ver ustedes probables causas que le puedan producir este trastorno subagudo, ¿no? Y hemos revisado un poco las causas, ¿no? Y dentro de esas causas, ¿cuál que pensaría que puede ser? ¿No? Entonces, les permite, por eso decía, acá en la sintomatología yo le decía, no tiene que ver, ese paciente de 76 años, aparentemente no ha tenido ninguna otra enfermedad, no lo dice ahí, y, y por las características de la aparición de sintomatología también es un problema subagudo, ¿no? Subagudo. Entonces, cuando los síntomas es agudo de semanas, los síntomas van progresivamente, no son tan bruscos, ¿no? Entonces, si tiene una cefalea, habría que preguntarle las características de la cefalea, habría que preguntarle las características del vómito, ¿o no? Sí, doctor, Sí, porque, doctor. bueno, Puede se ser explosivo. caracteriza hipertensión endocrinal más cuando son vómitos explosivos, ¿no? Entonces, cuando les venga un paciente y les diga, tengo vómitos, ustedes tienen que ver las características del vómito. No por pensar en hipertensión endocrinal, porque tiene que decir cuántos vómitos tuvo, ¿no? Es importante para cualquier patología, no solamente quedarnos con los vómitos, sino si las características de la cefalea, las características del vómito, cuántos vómitos ha tenido, ¿no? Y cuando se refiere a trastorno de sensorio, ¿no? Ver qué es lo que refiere, ¿no? ¿Por qué habla de trastorno insidioso? ¿A qué se refiere con trastorno de sensorio, ¿no? Que el paciente no reconoce, que el paciente se duerme. Entonces, hay mucho que mejorar en la anamnesis. Entonces, no nos podemos quedar que diga vómitos nada más. Pues este paciente, ¿no? Tiene 3 semanas de cefalea y dice acá, ¿no? El tipo pulsátil. O sea, tipo pulsátil ya le está diciendo, ¿no? Que puede tener una etiología, por las características es importante, ¿no? Si habla de pulsátil, eh, podrían ustedes pensar en una causa ya? Si pulsátil, que si por ejemplo sería no tengo que me oprime, Y podría ser, doctor, una migraña. podría ser una migraña, o sea, nos orienta de repente a decir que es de etiología vascular, ¿cierto? Entonces, ya han hecho cefalea, ¿no? En el seminario, ¿cierto? Sí, doctor. Entonces las características les va a ayudar, ¿no? Entonces, preguntar, ¿no? El tipo de cefalea. Entonces nos orienta de repente a pensar que es un cuadro vascular. Y por eso que le dan que ergotamina, ¿no? ¿Qué es la ergotamina? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez, las chicas sobre todo, migraña, aunque ahora los varones también tienen cosas que no tenían antes? Les dan, pues, ¿no? Paracetamol con ergotamina, ¿no? Que es un vasoconstrictor. Y justamente probablemente han pensado que es una cefalea de tipo vascular, migrañosa. Y le han dado qué cosa, ergotamina. Pero yo les pregunto, que ya que ustedes han revisado cefalea, ¿la migraña aparece a la edad de 76 años? No, doctor. Es de 30 a 40 años el rango. ¿Sí? A ver, ¿quién da más, quién da menos?
¿Cuándo se inician los cuadros migrañosos? A ver si alguna de las chicas ha tenido migraña. Entonces, cuando ustedes analizan, ¿no?, un caso, tienen que todos estos componentes jugarlo. Yo les he dicho, ¿no? Hay componentes que te van a definir. Entonces, la edad es importante, ¿no? Yo no puedo decir que un paciente de 76 años pues tenga migraña a los 76 años, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ustedes tienen que recordar, con mucho fisiopatología, que hay enfermedades, ¿no? Según la edad, van a tener casuística, ¿no? Entonces es raro porque un paciente a los 76 años se le diagnostica migraña, ¿no? Entonces ese paciente le diagnosticaron migraña y le dieron pues ergotamina, ¿no? Pero no le pasaba dolor de cabeza pues cuando era una migraña, ¿no? Entonces lo llevan a otro médico y le diagnostica hipertensión arterial, ¿no? Entonces, y va a otro tercer médico y podría ser hipertensión arterial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Moreno? A ver. Si tienes un paciente así, ¿podría decir que es hipertenso? ¿Moreno? ¿Está Moreno o no está Moreno? Sí, doctor. A ver, Moreno, ¿qué dices? Después de todo lo que hemos escuchado durante la noche, ¿qué puedes decir? Viene a tu consultorio este paciente, va a venir a su consultorio ustedes de acá a unos años, y ustedes le van a ver y decir, ah, señora, ¿tiene hipertensión arterial? Porque tiene cefalea, tiene vómitos. ¿Cómo diagnostican hipertensión arterial? Ah, ¿cómo le diagnostico? Si en el tiempo ha tenido episodios de súbito cambio de presiones altos, si ha sido, digamos, si ha tenido episodios de presiones altas seguidas, ¿no? ¿Y con qué valor de presión alta tú dices este paciente es hipertenso? Mayor a 130, mayor a 140, 50, 150. ¿Sí? ¿Qué dice tu compañero? ¿Saber? ¿Alguien que esté de acuerdo, en desacuerdo? Porque eso tiene que tenerlo, o sea, este médico que diagnostica hipertensión arterial, ¿no? Tiene que tener criterios para decir si no porque me duele la cabeza y porque tengo náuseas voy a decir que el paciente es hipertenso, ¿no? Tiene que No. decir, le encontré un valor de presión que según las guías dice que este paciente pues es hipertenso, ¿no? Porque si no, yo a todo el mundo que tiene dolor de cabeza me encuentro una presión X y digo es hipertenso. Lo que pasa, doctor, es que si bien mencionan que cuando se atiende al paciente se le diagnostica hipertensión arterial, no Ujú. menciona cuál es la presión arterial que se le tomó ese día. No hay valores Claro, de ese día. O claro. sea, no sabemos si pudo Ya, haber sido. pero yo les digo a ustedes, si para yo diagnosticar, si tú diagnosticarías un paciente de hipertensión arterial, ¿qué valor de presión tendrías que tener para decir, sí, este paciente es hipertenso? 140/90, doctor. 140. Claro, 140 más, doctor. Bueno, esa es la sistólica. Y 90 más la diastólica. Por lo menos en dos oportunidades, ¿no? O que el paciente tenga, pues, 180, 100, ya ese paciente pues, es hipertenso, ¿no? En una sola nomás, ¿no? Que tenga cefalea y que tenga esa presión es hipertenso, ¿ya? Entonces, ustedes ya no estudiar para dar examen, ¿no? Sino ponerse en los zapatos del paciente, ¿ya? El paciente, por lo menos, mira, llega un médico, le han dicho que tiene, ¿qué cosa? Migraña. Hay otro médico y dice que tiene hipertensión arterial. Entonces, tiene que ver los criterios. O sea, usted tiene que estar seguro, ¿no? Como médico, decir, tiene tal sintomatología, pero su presión es tal. Este paciente, pues, es hipertenso, ¿no? Vuelta a que darle. Y tengo que darle medicación, ¿no? Pero si no mejora, y le han dado probablemente antihipertensivos, no dice ahí, ¿no? Pero si le han diagnosticado hipertensión, le han dado, ¿no? Ustedes también tendrían que ampliar su anamnesis y ver a ese paciente, señora, bueno, ¿qué medicación está recibiendo para esa hipertensión que le han diagnosticado? ¿No? Y después este paciente va a otro médico seguramente, en su casa lo va a ver, y le inicia hidratación endovenosa con destroza y electrolitos, por persistir, ¿no? Seguramente las náuseas y el dolor de cabeza.
¿no? Y seguramente está pues deshidratado el paciente, ha tenido náuseas 3 semanas. ¿No? Ya. ¿Y qué pueden comentar ustedes ahora a este paciente que ya les vino con cefalea, que ustedes dicen, no, en mi curso que hemos hecho hoy día, no, que el doctor Carbonell, el paciente, para mí es un síndrome de hipertensión endocrinal, ¿sí o no? Tiene cefalea, no sé qué tiene el vómito, pero tiene esas cosas que hemos escuchado en la noche. ¿Qué me pueden comentar del examen físico? Y me díganme Sus en qué funciones fase. vitales están, oh, sus funciones vitales están elevadas, doctor. Tanto la presión arterial, la frecuencia cardíaca levemente, pulso, frecuencia respiratoria también. ¿Estaría herniándose? Sí. Sí, doctor, posiblemente. ¿En qué fase estaría esta señora de la hipertensión endocrinal si dicen ustedes que tiene hipertensión endocrinal? ¿Me asusto o no me asusto? ¿Tendrá la triada de Cushing o no? ¿O está camino a tener la triada de Cushing? ¿Camino? ¿Tiene hipertensión arterial o no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Tiene trastorno de la respiración o no? ¿Quién respira 31 al minuto? Sí, doctor. Sí, Tiene también Lo único que trastorno. le Y falta, ¿qué también cosa tiene. sería? Bradicardia. Bradicardia. Cardia. Entonces, si es que no tiene bradicardia ahorita, está próximo. Entonces, este paciente te da una fase de ¿qué? De compensación, descompensación o herniación. Herniación. De descompensación, ¿no? Pensación. Porque descompensación, camino a la herniación. camino ya. Entonces, yo creo que esta noche saquen esto, ¿no? Yo puedo tener un paciente con signos de hipertensión endocraniana, pero tengo que saber en qué momento estoy. Y para eso, le digo, no se olviden de tomar ustedes sus funciones vitales. Y con eso simple, miren a lo que están concluyendo, ¿no? Que es un paciente que ya se descompensó. Ya, probablemente en la semana 3 estaba con su cefalea, su vómito, ¿no? Que estaba compensando, ¿no? Pero el volumen, ¿no? Que está molestando, el tumor, el problema vascular que puede tener esta persona, lo está, ¿qué cosa? Llevando ya a la descompensación. ¿Por qué, doctor? Porque ya no está respirando normal, ya su presión no está controlando. Probablemente le encontró este médico también su presión, ¿no? Hace 15 días un poco elevada, pero como es algo que está poco a poco, no lo descompensa. ¿No? Por eso que su compañero decía, sí, eso es su agudo, ¿no? Poco a poco aumentando, ¿no? Y tiene sintomatología neurológica, por ejemplo, de pares craneales, ¿no? A ver, hay nistagmo negativo, no hay parálisis facial, ¿no? Aparentemente, pues, no hay compromiso del sexto par, ¿no? Entonces, todo eso también nos habla, ¿no? De la parte del tronco cerebral, el cerebelo, ¿no? El nistagmo, ¿ya? Y la marcha, bueno, no la han evaluado, ¿no? Bueno, entonces, este paciente uno puede concluir que sí, efectivamente, tiene, ¿qué cosa? Signos de hipertensión endocraniana, ¿no? No nos han referido, no hemos preguntado, no ha hecho una buena historia del vómito, porque sería importante, ¿no? Para poder definirlo, si es un vómito que se debe náuseas o no. Y miren los valores de la presión. Por lo tanto, ojo, ¿no? No solamente es ver la sintomatología, sino ver cómo están sus funciones vitales para poder nosotros definir, ¿no? En qué fase está este paciente. Entonces, este paciente puede tener un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? ¿Qué examen le pido yo a este paciente? Por estas características de cefalea pulsátil, ¿no? ¿Qué examen le pediría así, rapidito nomás? ¿Qué le pediría? El examen de fondo de ojo. Le podría hacer un examen de fondo de ojo, ¿no? Y el examen de fondo de ojo probablemente va a salir ese ojo como hemos visto en antes. Veo el signo de fondo de ojo. Rápido nomás, ¿no? Pero ¿qué le pido yo para ver la etiología? Ya, el fondo de ojo le va a servir para confirmar su edema, ¿no? Cerebral. ¿No? Si tenemos a la mano, le hacemos el fondo de La ojo. ¿Qué le pido tomografía. yo? A una tomografía, ¿no? Una tomografía. Ya. Entonces esta paciente tenía un problema
¿no? De un aneurisma cerebral, ¿no? Que le estaba dando una cefalea pulsátil, ¿no? Había sangrado y le daba pues sintomatología. Pero como es de origen, evolución, ¿no? Así, subaguda, entonces ha dado tiempo, ¿no? De poderle, que permanezca ya por como 3 semanas con esa molestia, ¿no? Entonces, ojo, que en la historia clínica bien hecha les va a llevar a ustedes a no errar, pues a no diagnosticar qué cosa, migraña, a no diagnosticar qué cosa, hipertensión arterial, ¿no? Y quizás pues este médico hidrató porque lo vio descompensada por los vómitos que tenía. Pero primeramente ves averiguar pues qué tipo de vómitos son, ¿no? Entonces es importante, ¿no? En el diagnóstico del paciente, tener todo en cuenta, ¿no? Y si ustedes pues no piensan que puede tener un problema de hipertensión del cráneo, entonces acuerdan la sintomatología, van a diagnosticar, así como han diagnosticado a esta paciente, y demoran qué cosa, en el manejo, y de repente llega pues ya con una alineación, ya no van a poder ayudarle a ese paciente. Bueno, aquí acabamos con el caso clínico, espero que les haya sido útil, ¿no? Y vamos ahora sí a entrar de lleno a lo que es el seminario de crisis convulsiva, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a empezar por Sarria, nos vas a Doctor, disculpe, presentar, sí, quería hacerle una consulta, más que nada dime, personal del grupo. Lo que sucede es que ya es, bueno, son las 9:30 y mañana tenemos examen, doctor, en la tarde. ya. Y mañana también tenemos prácticas en la mañana. ¿Usted cree que podamos dar el seminario el día de mañana después de su clase para estar más tranquilos? Mira, yo no sé qué tiempo tengo mañana y como me dan cuenta yo mi clase me demoro, ¿ah? Mañana vamos a Ujú. revisar 2 casos clínicos, entonces, bueno, ¿han preparado o no han preparado? Sincérese Sí, conmigo. doctor. Sí, sí, Ya. tenemos todas las diapositivas, incluso si quieres se las mando, pero más que nada era por el No, yo no es tiempo que y por si el quiera examen o de no quiera, ¿no? mañana. No, tampoco es Ujú. así, ¿ah? No es que me la No, mande, sino lo que quiero es que les pongan, porque acá, por claro, doctor. ejemplo, es así, ¿no? Entonces, bueno, mañana, no mañana. Bueno. O si desea, doctor, incluso podríamos tener otra fecha adicional, como ya hemos No, porque ya programado no, ya viene la Navidad, viene el año, viene, ¿cómo se llama? Y ya no vamos a, ya mañana, acá doctor. ya no tenemos tiempo, ¿sí o no? Bueno, Eh, ujú. mañana vemos, ¿ya? Pero mañana, si lo que yo puedo aplazar es mi clase incluso, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y ya, pero el Claro, seminario claro, lo doctor. hacemos, ¿ya? El seminario lo hacemos. Entonces, mañana queda para hacer las 2 cosas, ¿ya? Si yo tengo algún Ujú. inconveniente, les digo, ¿ya? Les digo que no voy a tener el Claro, tiempo para sí, hacer las dos doctor. cosas, ¿ya? Porque yo ahora venía Ujú. preparado para poder hacer con el tiempo suficiente, para poderlo discutir, porque a mí me gusta hacerlo así, que todos participan y se saca una conclusión, ¿no? Bueno, Claro, doctor. mañana entonces estamos, podemos empezar un poco antes, pero voy a ver mis Claro, tiempos, sí. Sí, ¿ya? Voy a ver doctor. mis Más tiempos, bien usted me confirma su disponibilidad para la tarde y podemos empezar más temprano. ¿ya? Entonces, revisen por si acaso, ¿no? ¿Qué trata el seminario? Van a ustedes a hacer las definiciones, ¿no? De lo que es síndrome convulsivo, ¿no? Si es igual a lo que es síndrome epiléptico, crisis epiléptica, epilepsia, esos conceptos, ¿no? Ujú. Me van a hablar de la fisiopatología de las convulsiones, ¿ya? Todos, todos. Yo cualquiera lo llamo así como llamo acá ahorita y